Hola chicos, ¿qué tal? Soy Oscar Martín de Cómo hacer una página y os voy a mostrar cómo podéis conseguir 30 días totalmente gratis del mejor alojamiento web para WordPress que hay, pero con mucha diferencia. Y no es que os lo diga yo simplemente, sino que si os vais a G2, que es la página de reviews más famosa del mundo, vais a ver que es el servidor mejor valorado para WordPress. Es una locura, podéis ver que tiene un montón de reseñas y es que además las reseñas son casi todas de 5 estrellas y eso creedme que para un alojamiento web es complicadísimo porque siempre nos acordamos del alojamiento cuando hay algún problema. Y os he de decir que uso un montón de alojamientos por mi trabajo, no solo para tener mis páginas en el mejor lugar, sino que es que además quiero probar todos los que hay para saber cuáles son los mejores y poder recomendaros. Y solo os puedo decir que Kinsta es el único alojamiento que no me ha dejado nunca con la cara colorada, porque siempre he tenido en algunas ocasiones buenos momentos con todos los alojamientos, pero siempre acaban mal, siempre acaban con que me hacen alguna perrería y alguna de mis páginas web sufren. Os doy mi palabra que Kinsta es la única que no me ha dejado nunca con la cara colorada. Es más, cada vez que la recomiendo, luego las personas me dicen, Oscar, mil gracias desde que he cambiado a Kinsta. De verdad, parece un anuncio de teletienda de las 5 de la mañana, pero creedme que es una gratificación enorme poder recomendar algo que sabes que te va a dejar realmente bien. Pero es que fijaros, estamos en Black Friday, que además es la única oferta que os voy a recomendar en este canal. Estamos en Black Friday. Te dan 30 días totalmente gratis para que lo pruebes y veas que lo que estoy comentando es realmente cierto. Pero es que además está a mitad de precio, por lo que el alojamiento, que es de verdad el mejor que puedas contratar, para tu página web, como os digo, ahora el primer mes es totalmente gratis, pero es que además luego tienen el 50%, por lo que tienes todo un año para una página web por $210 todo el año, todo el año. Y creedme que es el precio que vas a tener en un alojamiento barato, un alojamiento de baja calidad y la diferencia es enorme. Y ahora os voy a explicar por qué. Porque si estás viendo este vídeo es probable que quieras elegir el mejor alojamiento y sobre todo la mejor relación calidad-precio. Por lo que te voy a decir por qué Kinsta, en mi opinión, lo cambia todo. Además, para poder acceder a esta oferta de 30 días totalmente gratis, os dejo debajo el enlace. Pero fijaros, un alojamiento compartido, un alojamiento de baja calidad, tiene un precio muy atractivo. Que como os digo, eso ya lo hemos superado con el Black Friday. Pero el problema viene cuando tú subes la página web, te va a ir bien, pero cuando empiezas a tener visitas, cuando pasa el tiempo, el alojamiento web va a saber que su funcionamiento se va a ir deteriorando. ¿Por qué? Porque para tener ese precio tan barato, tu web va a estar con muchas otras webs de muchos otros clientes, por lo que vas a tener problemas muy probablemente de hackeos, de velocidad, de mil cosas, por lo que si ya has tenido páginas web en el pasado, te darás cuenta que cuando usas un alojamiento que no es de la mejor calidad, lo que te va a suceder es que te va a hacer perder días enteros para arreglar el desaguisado que se te genera en la página web. Bueno, con Kinsta no es que se te vaya a arreglar, es que se te arregla del todo, pero en el caso hipotético rarísimo que sucediera algo malo, no solo es que tienes el servicio de atención al cliente en inglés, en español, en muchos idiomas, tienes atención al cliente en las 24 horas del día, pero es que no solo eso, es que le dices el problema y ellos mismos te lo arreglan. Tienes garantía de anti-hackeo, que si te entra virus, ellos mismos te lo arreglan. Es decir, que no solo te va bien con ellos cuando todo va bien, sino cuando todo va mal, te ahorras un montón de dinero porque no tienes que contratar a una empresa para que te limpie la página web o perder días de trabajo como estamos comentando. Creedme que es algo muy normal y yo hasta que usaba Kinsta y me gastaba mucho dinero también en otros alojamientos, pues no he dormido tranquilo, porque incluso como tenía siempre problemas con los alojamientos compartidos, llegué a contratar un servidor yo mismo, yo me dedicaba a todo y ¿qué pasa? Que al final tienes que tener unos conocimientos elevados para poder administrar ese servidor, porque siempre tienes que estar con actualizaciones, con cosas, y tuve un problema muy serio una vez que se estropearon los discos duros, me tocó llamar para que me enviaran desde Francia los discos duros, yo mandarlos a arreglar. Todo el dinero que pudiera haber ahorrado administrando el servidor se me fue todo al garete por ese motivo. Si usas WordPress, de verdad, créeme que no hay mejor alojamiento que Kinsta. Y además, como os decimos ahora, el precio es increíble, por lo que aprovechar esta oferta está genial.
Si quieres que te lo cuente más pormenorizadamente, vamos a seguir. Ese es el consejo a grandes rasgos, pero si todavía estás aquí, te voy a explicar por qué creo que es el mejor hosting con mucha diferencia. Por lo que sin más, vamos a ver las funcionalidades que nos entran. Podemos elegir tanto para una página web o varias, y fijaros que una cosa importante es que si accedes a la oferta de Black Friday con el enlace que tengo debajo, si usas la oferta de mensualmente, te van a dar la mitad del precio 6 meses. En cambio, si es anual, es la mitad del precio durante todo el año. Por lo que vamos a ir viendo que, bueno, esto es lo típico, que dependiendo del número de páginas web vas a hacer un precio, las visitas mensuales, los gigas de almacenamiento, que creedme, aunque luego lo podéis aumentar por un añadido muy pequeño, realmente la gente se fija en cuántos gigas me da el servidor. Eso no es lo importante. Creedme que no es lo importante, salvo que estés todo el rato metiendo muchísima información. Lo importante es que tu página funcione bien y funcione rápido. Pero vamos a ir bajando. Aquí viene lo primero, CDN gratuita. ¿Qué significa CDN? Que el alojamiento va a tener un servidor cerca de donde está cada visita. Es decir, tú tienes un servidor central y luego almacena una copia de todas las imágenes, de todos los archivos en servidores repartidos por todo el mundo, para que cuando alguien entra tenga un servidor más cercano, por lo que esto de CDN suele ser un precio a mayores, y aquí viene totalmente incorporado. Migraciones gratuitas. Si tú estás en otro servidor pero quieres venir aquí, no tienes que migrarlo tú. Hablas con ellos y ellos directamente te hacen la migración sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Tienes copias de seguridad diarias y se guardan durante 14 días. Pero no solo es que tienes copias de seguridad, es que le das a un botón y puedes volver a tu página web a cualquier día anterior. Es una auténtica locura. Tienes certificados y luego tienes entornos staging gratuitos, que esto es otra locura que es increíblemente útil. Y es un entorno staging, es un entorno de desarrollo, un entorno de prueba, que tú haciendo clic en un botón, por ejemplo, aquí tengo en mi página web, tú le das aquí donde pone live, le das a este botón y puedes crear un entorno y te hace una copia automática de la página, pero que puedes destrozar porque es una web de pruebas, no estás tocando la página realmente de verdad, por lo que es increíble. Tú no tienes, además, en estos servidores, aunque tienes acceso a SSH, por si tienes conocimientos avanzados, puedes entrar a través de consola, pero es que ellos mantienen los servidores. Tú no tienes que hacer nada más que tocar tu entorno, que es el que estáis viendo ahora en pantalla. Y esto es increíblemente útil, porque tienes la facilidad, por decirlo de alguna manera, que puedas tener en cPanel o en otras herramientas, pero está solo las herramientas necesarias para WordPress. Como os decía, copias de seguridad diarias, que simplemente le das a restaurar al día que quieras y se te hace. Si vas a hacer algún cambio drástico, pues le das a manual y le das a crear una copia de seguridad ahora mismo. De hecho, le doy al botón, le doy haciendo vídeo, y vais a ver lo que tardo en tener una copia de seguridad, no solo la diaria que te hace, sino la que estoy haciendo en este momento concreto. No voy a cortar el vídeo para que veáis en tiempo real. Ahí habéis visto cómo ya se ha generado y ya puedo restaurar, ya puedo asegurarme que no tengo ningún problema. Hay un montón de herramientas concretas para WordPress. Por ejemplo, que te busque una palabra en toda la web y te la cambie. Esto es muy útil muchas veces cuando cambiamos de dominio, que tengamos un dominio antiguo. Pues le das a buscar y reemplazar y te lo hace. Bueno, tiene un montón de cosas que no quiero alargar el vídeo innecesariamente, pero incluso en los plugins puedes actualizarlos desde aquí. Bueno, como os digo, tiene una auténtica locura de cosas. Tiene caché, tiene CDN, tienes una herramienta que la puedes activar para ver por qué la página pudiera ir lento. Y no solo eso, sino que, como os decía, puedes hablar con ellos que te ayudarían. Una cosa que he dicho, que es que tenemos un CDN, pero lo que no he dicho es que además tenemos acceso a Cloudflare Premium. El CDN es de Cloudflare y tenemos todas las funcionalidades de Cloudflare Premium. Por lo que, si no conoces Cloudflare, es una herramienta que ayuda todavía más para que tengamos una página web todavía más rápida, por lo que es de verdad increíble. De verdad es un antes y un después. Si quieres dormir tranquilo, si tu negocio depende de internet o tienes clientes y dependen de internet y estás cansado de que realmente no funcione bien, créeme que esto te cambia absolutamente la vida. Por lo que nada más, si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en los comentarios. Cualquier cosa, aquí me tenéis. Hasta el siguiente vídeo.